Adriani, ¿alguno leyó algo sobre aplasia? Ninguno, ¿no? Ya. Voy a comenzar entonces. Cuando vamos a hablar de aplasia medular, nosotros nos vamos a referir a una médula ósea que está insuficiente. Insuficiente porque la cantidad de células está insuficiente. Es decir, no hay células, no hay progenitores hematopoyéticos que vayan a producir tanto glóbulos rojos, blancos, plaquetas, que es lo último que nosotros vemos en sangre periférica. Entonces, si nosotros hablamos de que no hay progenitores hematopoyéticos, estamos hablando de un déficit cuantitativo, ¿no? Un déficit en la cantidad de estas células. Por lo tanto, si no hay células madre, pues no van a poder dar origen a ninguno de los linajes, ¿no?, de las series hematopoyéticas. ¿Me están escuchando hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, vamos a ir así porque estoy... Entonces, cuando hablamos de aplasia medular, nos vamos a referir a la insuficiencia medular total de tipo cuantitativo, es decir, la cantidad, ¿no? Van a desaparecer los precursores hematopoyéticos debido a que la mayoría de veces va a ser porque el propio sistema inmune del paciente, sus propios linfocitos T, van a atacar a estas células progenitoras, ¿no?, y las van a destruir. Entonces van a hacer que desaparezcan y ellos se van a quedar como los únicos habitantes, por decirlo así, de la médula ósea. Entonces, ¿qué vamos a tener a nivel periférico, a nivel del hemograma, cuando nuestros pacientes lleguen a la emergencia? Generalmente vamos a tener las pancitopenias, ¿no? Los tres tipos de citopenias que podemos tener, que son déficit o disminución de la hemoglobina, disminución de los conteos de los leucocitos y disminución de las plaquetas. Acá yo les he puesto una imagen que ustedes la pueden apreciar ahí. Y esta imagen es de una biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea es diferente al aspirado de médula ósea, ¿no? Cuando yo realizo un aspirado de médula ósea, ingreso con el trocar, que es una aguja gruesa, ¿no?, como un clavo, en la cresta ilíaca, generalmente póstero superior, derecha o izquierda, introduzco ahí mi trocar. Una vez que está ya fijo, saco el fiador, conecto una jeringa, tiro del émbolo y aspiro. Literalmente aspiro la sangre de dentro del hueso. Ese es el aspirado de médula ósea. Esa cantidad, esa sangre yo la puedo extender en las láminas portaobjeto y entonces luego de teñirlas las puedo ver al microscopio. La biopsia de la médula ósea, en cambio, es ingresar con un trocar más grueso, ¿no?, también al mismo nivel en la cadera, cresta ilíaca posterior superior. Se pueden hacer en las posteriores o en las anteriores, ¿ya? Y lo que extraigo es un trozo de hueso. Es el trozo de hueso, un tejido que va a ir a anatomía patológica y entonces ahí, después de teñirlo, lo vamos a poder ver. No nosotros los hematólogos, sino nuestros colegas, los patólogos. Y ellos van a ver imágenes como la que les estoy mostrando ahí, ¿no? La imagen de una biopsia de hueso donde yo tendría que tener aproximadamente una persona adulta 50% de celularidad, 50% de grasa. Ahora, esa imagen rosada que tienen ahí en la figura son las trabéculas óseas. La grasa es lo blanco, que parece como un panal de abeja, no sé si lo distinguen bien. Eso blanco, que es la mayoría, es la grasa. Y las células son esos puntitos negros que han quedado ahí como agrupados, ¿no? Que si ya ven bien ustedes que no va a corresponder al 50% del total en esa figura, ¿verdad? Entonces, hablamos por eso de una insuficiencia cuantitativa en la cantidad de progenitores hematopoyéticos. Esta aplasia medular, y acá, para que la comparen, la vamos a diferenciar de una médula ósea normal por estas características. Ven ustedes en la imagen superior izquierda, es una biopsia de hueso, una biopsia de médula ósea normal.
ahí la cantidad de células, que son esos puntitos negros, ¿no? Más rosaditos con puntitos negros, y la cantidad de grasa es distinta, totalmente distinta a la imagen superior derecha, ¿no? La imagen C, donde ustedes pueden ver las trabéculas óseas, que son esas imágenes rosadas, y casi todo lo demás grasa. Lo blanco es grasa. En medio de ese blanco, como formando hileritas o a veces algunos un poco de acúmulos, ¿no? Tenemos las células que han quedado en médula ósea, que generalmente son los linfocitos T, que son los causantes de haber destruido a todos los progenitores hematopoyéticos. Entonces, esas dos imágenes superiores son biopsias, ¿ya? De hueso, biopsia de médula ósea. Yo puedo ver ahí en la biopsia. Las dos inferiores son aspirados de médula ósea. El aspirado de médula ósea, ustedes pueden ver en la imagen B, la inferior izquierda, ¿no? Muchos tipos celulares. Células de todos los, de diferentes formas, ¿no? Tamaños. Estas imágenes están ahí en blanco y negro, pero ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de células. La grasa son esos puntitos blancos que están ahí como si fueran gotitas, ¿no? Y a diferencia de la otra biopsia, la figura D, es el otro aspirado, que es el aspirado del paciente con aplasia, ven que la mayoría de elementos son esos que están ahí como en fila, que son glóbulos rojos, ¿no? Que no son células progenitoras, sino ya son glóbulos rojos, y ven algunas imágenes como puntitos negros, redonditos negros, están ahí 3 juntos, esos son los linfocitos T que quedan. Ven que la mayoría es grasa, no se ve la celularidad como en la imagen B, ¿no? Y entonces aquí ustedes pueden diferenciar tanto en cantidad, ¿no? Como es una biopsia de médula ósea y como es un aspirado de médula ósea. En el aspirado nosotros podemos amplificar las imágenes y ver las células con su núcleo, citoplasma, ¿no? Membrana celular, a diferencia de las biopsias que generalmente en la imagen que yo les estoy presentando se ven las células como puntitos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Hasta ahí bien? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿cuál es la incidencia de esta aplasia medular? La incidencia a nivel mundial es de 2 casos por millón de habitantes al año. En Asia tenemos de 7 casos por millón de habitantes al año. Y en México, más o menos 4.1 casos de millón de habitantes al año. Entonces, si nosotros nos queremos asemejar a alguna de estas poblaciones, ¿no? Estaremos viéndonos más con la mexicana, por decirlo así, y nuestra incidencia, aunque no la tenemos acá exacta y determinada en nuestro país, estaría alrededor pues, de 4 casos por millón de habitantes. Estos pacientes, debido a las citopenias que tienen bastante riesgo, ¿no? de tener enfermedades por la citopenia. Por ejemplo, disminución de leucocitos con disminución de neutrófilos, las infecciones. Disminución de plaquetas, las hemorragias. Si disminuye la hemoglobina, ¿no? El síndrome anémico que puede llegar a ser severo. Dentro de estas 3 citopenias, el que le da mayor morbimovilidad o la causa de la morbimovilidad de estos pacientes son las infecciones y las hemorragias. La aplasia medular la vamos a presentar en distintas etapas de la vida. Los niños en la infancia, ¿no? Pueden presentar un tipo de aplasia medular de causa hereditaria y las podemos tener en niños entre 2 a 5 años. ¿Ya? Pero estas son causas hereditarias generalmente por problemas a nivel genético. Hay otro pico de mayor incidencia ya hacia la juventud, ¿no? De 15 y hasta los 25 años. Cuando ocurre esto, ¿pueden verme? No me ven. Dejó de compartir, doctora. ¿Se dejó de compartir? Sí. Ahora ya está. Pasa que me falla la computadora y les estoy dictando de acá. Todo se me ha puesto al revés hoy día. Pero bueno, cualquier cosa no me entiendan, ustedes me preguntan, ¿sí? Entonces, el pico de incidencia a la mitad, ¿no? De grupo etario podríamos decir entre los 15 y 25 años y el segundo pico de incidencia entre los 60 y 69 años. Y esos son los pacientes que más vamos a ver nosotros, ¿no? Los hematólogos, en mi caso, hematólogos de adultos.
Cuando nosotros nos referimos a aplasia medular, nos vamos a referir generalmente a esta aplasia medular que va a ser adquirida, no va a ser esta de la infancia que ya tiene causas hereditarias. Esto lo vamos a explicar mejor aquí, ya con este cuadro, en el que ustedes ven las diferentes causas de insuficiencia medular, las diferentes causas de aplasia. Por ejemplo, en la infancia tenemos a la aplasia medular o a las pancitopenias, pero con nombre propio, como por ejemplo la anemia de Fanconi, la disqueratosis congénita, ¿no? Que tienen esa causa justo congénita y se van a deber debido a distintas mutaciones, ¿ya? En el caso de la anemia de Fanconi, una mutación, ¿no? Del FAN-el-BCRA, en la disqueratosis congénita, el acortamiento de telómeros. Y esto yo quiero que ustedes sepan porque los diagnósticos van a ser después de hallar estas mutaciones. Esto en los niños y como ven tienen nombre propio. En cambio, en el adulto está la aplasia medular adquirida, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que ver nosotros adquirida por qué. Y la mayoría de veces es la anemia plástica adquirida que no sabemos por qué, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que va a haber un mecanismo inmunológico que va a destruir, ¿no? los progenitores hematopoyéticos del propio paciente y las manifestaciones clínicas se van a dar de acuerdo a la citopenia que predomine. Tal vez algunos van a venir con muchísimas infecciones, tal vez otros van a venir con clínica de sangrados, ¿no? Dependiendo de cuál de las series hematopoyéticas esté más disminuida. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Porque el paciente puede venir de emergencia y mostrarte equimosis, hematomas o decirte ha tenido sangrado y nosotros vamos a tener que hacer un hemograma. Cuando hagamos un hemograma nos vamos a encontrar con las 3 series disminuidas, hemoglobina baja, leucopenia y trombocitopenia. Cuando tengamos esto, es decir, una pancitopenia, ¿qué es lo primero que vamos a tener que pensar? Lo primero que pensamos, chicos, en una pancitopenia, ¿qué es? ¿Leucemia? Leucemia, ¿no es cierto? Lo primero, lo que uno tiene que descartar en el momento, porque es maligno, porque puede matar al paciente, es una leucemia aguda. Y la pancitopenia, lo primero que nos debe hacer pensar es en leucemia aguda, aunque estemos en clase de aplasia, ¿eh? ¿Ya? Leucemia aguda. Pero en una leucemia aguda, ustedes saben que los blastos, que son las células de la leucemia, han proliferado tanto a nivel de médula ósea, que han ocupado toda la médula ósea, que no dejan producir otros elementos, no dejan que maduren y que nosotros podamos tener un hemograma normal. Pero es porque invadieron demasiadas células la médula ósea, demasiadas células de leucemia. En este caso, ¿la médula ósea está con demasiadas células? En la aplasia, ¿la médula ósea tiene demasiadas células? No. No, ¿no es cierto? Al contrario, está pobre, ¿no? Está pobre. Por lo tanto, nosotros, pero doctora, en cuanto llegue yo no voy a poder hacer una médula ósea. Ya, pero habrán algunos exámenes bioquímicos. ¿Se acuerdan de nuestra DHL? ¿Cuándo estaba elevada la DHL? Cuando hay un incremento en la celularidad. Cuando hay mucho incremento, ¿no? Y en la producción. Por lo tanto, en las leucemias, ¿cómo estaría? Incrementado. Y en la aplasia. Disminuido. O normal, ¿no es cierto? Pero no estaría así de incrementada, porque no hay esa proliferación. Entonces hay algunos marcadores bioquímicos que nos pueden ayudar. Entonces, cuando nosotros tengamos una aplasia medular no adquirida, es decir, en las personas adultas, si nosotros les hacemos mutaciones genéticas y todo, no tiene que salir nada. ¿Por qué? Porque estos pacientes no tienen, ¿no?, estas alteraciones, es adquirida. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de aplasia medular adquirida, vamos a tener que ver la causa. ¿Por qué? ¿No? Porque este paciente nació con un hemograma normal, con una médula ósea normal. ¿Qué ha pasado en medio, ¿no?, para que nosotros tengamos ahora una pancitopenia y cuando vemos la médula ósea vemos que está pobre? Entonces,
Esto nos dice de que la aplasia medular puede ser secundaria a ciertas patologías o cuando no encontramos nada, pues la llamamos idiopática, ¿no? Entonces, secundaria, ¿qué puede ser? Secundaria a ciertos medicamentos. Medicamentos como los citostáticos, el cloranfenicol, que ustedes seguramente ya lo han estudiado, los AINES, que son tan comunes, ¿no? El uso tan común del ibuprofeno, naproxeno, que usamos a cada rato, sales de oro, las anticomiciales, ¿no? Los que usamos para las convulsiones. También puede ser secundaria a infecciones virales. ¿Qué virus están implicados? El Epstein-Barr virus, hepatitis B, la hepatitis C, el parvovirus B19, el citomegalovirus. Estos también pueden darnos cuadros de pancitopenia y aplasia medular. También enfermedades autoinmunes, ¿no? Las enfermedades autoinmunes están metidas en todo. Y el lupus eritematoso sistémico casi es como el fantasma en todo, ¿no? Puede ser, siempre puede ser. También la fascitis eosinofílica, los timomas. Hay aplasias medulares adquiridas en la gestación. ¿Y cómo es eso, no? Significa la mujer sale gestando y empieza con pancitopenia. Se le hace todo el estudio al principio, pues ustedes saben que a las gestantes poca cosa se les puede dar y hacer, pero se les hace el estudio y vas viendo unas pancitopenias ahí, ¿no? Que bueno, van tirando, como quien dice, hasta el momento del parto y generalmente uno dice, ya, después del parto se estudia. Y después del parto te mandan a la puérpera y la puérpera a los meses, 2 meses tiene su hemograma absolutamente normal. Entonces dice, bueno, ¿qué habrá pasado? Bueno, será por la gestación. Bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Está normal? Observamos y vemos. Normal, 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 hasta siguiente gestación. En la siguiente gestación lo mismo. Si hacemos una biopsia de hueso en ese momento, vamos a encontrar la aplasia medular, es decir, disminución de los progenitores hematopoyéticos. Pero si pasamos la etapa del embarazo, nuevamente vuelve a la producción normal. Y esa es la aplasia gestacional. Me parece un poco de risa, pero yo tuve una paciente que tenía, por ejemplo, ya 4 embarazos y siempre decía, no, esta vez ya me ha ido peor, y 4 gestaciones. Y en las 4 hizo, ¿no? Pancitopenias con aplasia medular. Luego ha recuperado normal, ahora ya está ligada y todo. Y también hay otros tóxicos, ¿no? Sustancias como el benceno y estos tóxicos industriales que también pueden producir aplasia. Entonces, a todos estos cuadros puede ser secundaria una disminución en la celularidad de los progenitores hematopoyéticos y cuando descartamos todo esto y no encontramos nada, decimos es idiopática, ¿no? Idiopática y generalmente el sistema inmune destruye tus propios progenitores hematopoyéticos y quienes son estos destructores, nuestros linfocitos T. Y son los que hay en la imagen, se los dejo como puntitos negros, muy poquitos, ¿no? Que quedan. Nuevamente les presento ahí la imagen para que se les quede súper grabado en la retina que una aplasia medular es cuando disminuye la cantidad de la celularidad dentro de la médula ósea. Entonces, la anemia plástica adquirida va a ser un síndrome porque va a tener distintas características, ¿no? Que se va a caracterizar por la pancitopenia periférica, o sea, hemograma con anemia, leucopenia, trombocitopenia, ¿no? Anemias generalmente menores de 10, plaquetas generalmente menores de 50.000 y neutrófilos pues menos de 1.500. Y ahí tienen las imágenes de la anemia, de las equimosis cuando hay disminución en el recuento de plaquetas y de las fiebres o infecciones cuando nosotros tenemos bajas en los neutrófilos. Cuanto más severas sean cada una de estas citopenias, la sintomatología del paciente ha de ser como que más florida, ¿no? Esto en lo que es el hemograma, en lo que encontramos en nuestro paciente. Hay algo además que en el examen físico nos va a ayudar a poder diferenciar la aplasia y es la no presencia de esplenomegalia. O sea, los pacientes con aplasia medular no tienen esplenomegalia. ¿Ya? Entonces, casi ustedes ven una pancitopenia, dicen, oye, hasta que salga el hemograma 2 horas, y este paciente sí parece, pues ya me trajo, no sé, de otro médico particular, un hemograma con pancitopenia, ustedes lo ponen en la camilla, lo examinan y buscan vaso. Si no encuentran vaso, hay probabilidad de que sea una aplasia. Si el DHL está normal o disminuido,
hay una probabilidad de que sea una aplasia. En cambio, si ustedes tienen una pancitopenia y esplenomegalia, podría ser una leucemia, ¿no? Y con el DHL elevado, daría más hacia una leucemia. ¿Ya? Entonces, la sintomatología va a depender de acuerdo a las citopenias que vaya a presentar el paciente y de acuerdo a la intensidad de estas. Doctor, una pregunta. Diga. Para la pancitopenia, en lo que es los leucocitos, solamente me fijo en los neutrófilos, no me fijo en los linfocitos, en los basófilos, en los eosinófilos que estén disminuidos. Cuando nosotros hablamos de pancitopenia, decimos hemoglobina disminuida, leucocitos disminuidos, plaquetas disminuidas. Cuando tus leucocitos disminuyan y tus leucocitos sean, por ejemplo, 900, todas tus series, todas, eosinófilos, basófilos, monocitos segmentados y linfocitos, todos van a estar disminuidos por muy debajo de los valores normales. Entonces, nosotros ahora vamos a ver luego los criterios para poder determinar nuestras aplasias, pero van a ver que las cifras en los hemogramas no son leucocitos de 4.000, 3.000, son leucocitos de 800, 700, 600, 1.000, ¿no? Y con esa cantidad total de leucocitos, tus subtipos de leucocitos disminuyen todos. ¿Ya? Y Sí, disculpe, la pancitopenia se puede presentar en cualquier grupo etario, en los adolescentes, adultos jóvenes, de adultos mayores, en cualquier grupo etario se puede presentar. Así como lo hemos dicho al principio de la clase, Ah. de niñitos se puede presentar generalmente entre los 2 y 5 años, pero la mayoría de ellos tienen una causa genética. Hay un pico en la juventud hacia los 20 años y luego en los adultos mayores a los 60, 65 años promedio. Entonces sí, pueden estar en cualquier etapa de la vida. Las primeras etapas son generalmente de origen congénito, mutaciones genéticas, ¿no? Mutaciones moleculares. En cambio, ya después tenemos estas anemias aplásicas adquiridas que hemos dicho que las vamos a diagnosticar más en personas adultas. Si ustedes me preguntan a mí qué edad es la más frecuente de diagnóstico de estos pacientes, yo les diría de 35 a 45, los que más he visto yo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿está claro hasta ahí? ¿Sí? Chicos. Sí, doctora, está bien. Sí, doctora. Ya. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos pancitopenia, tenemos que fijarnos, ¿no? ¿Por qué puede ser esta pancitopenia? Entonces, en mi anamnesis, yo voy a ir descartando todo lo que me podría dar pancitopenia. Por ejemplo, si yo digo, bueno, pancitopenia, lo primero, leucemia. Leucemia es la primera vez que viene con esta, ¿no? Es la primera vez que en su hemograma está con anemia, los glóbulos blancos se han bajado, las plaquetas se han bajado. No, doctora, lo que pasa es que yo he hecho quimioterapia. Ah, ya. Entonces, esta pancitopenia es secundaria a su quimioterapia, ¿no? Cuando hay una causa, eso no es aplasia medular, eso es una pancitopenia secundaria, en este caso, al tratamiento quimioterápico, ¿no? Igual si hacen radioterapia, igual si están tomando algún medicamento. El valganciclovir, por ejemplo, también produce pancitopenia. Entonces, hay que ver si hay una causa que esté explicando esta pancitopenia. Si no es así, y es la primera vez y no sabemos qué, hemos dicho, vamos a poner al paciente en una camilla y lo vamos a examinar. Lo examinamos y vamos a buscar el vaso, buscando si está incrementado de tamaño, si hay esplenomegalia. Si es que hay esplenomegalia, si la respuesta es sí hay esplenomegalia, me alejo, no hay aplasia medular. Puede haber leucemias, linfomas, enfermedades infecciosas como la tuberculosis, ¿no? Distintas otras causas, pero que no son aplasia. En cambio, si yo tengo la pancitopenia, no tengo ninguna causa, ya hice mi anamnesis, toco el vaso, no hay vaso grande, no hay esplenomegalia, entonces ahí sí me va a llevar a una discriminación, ¿no? De diagnósticos diferenciales donde va a estar la aplasia medular.
La aplasia medular, una vez sospechada, se va a diagnosticar con una biopsia de médula ósea. No aspirado, sino una biopsia de médula ósea. En la biopsia nosotros vamos a poder saber el porcentaje de celularidad. En el aspirado yo voy a poder ver mis células están bien, tienen un núcleo, tienen citoplasma bien, tienen estos gránulos bien, ¿no? Todas las características de la forma de la célula yo la voy a poder ver al microscopio, pero no voy a poder decir si la celularidad está buena o mala. Puedo orientar, mira, sí hay bastantes células, ¿no? Pero no puedo decir yo un porcentaje. El porcentaje solo se puede dar cuando se hace una biopsia de la médula ósea y ese porcentaje lo da el patólogo, ¿ya? Entonces, cuando no hay la esplenomegalia y hay pancitopenia, uno de los primeros diagnósticos, una de las primeras sospechas diagnósticas que yo debo tener es la de aplasia medular, y como les digo, si sospechamos de esto, pedimos nuestra biopsia de médula ósea, no aspirado, biopsia. Y acá lo Doctora, tenemos. Diga. una pregunta. Había dicho que la quimioterapia te puede causar la pancitopenia, ¿cierto? Sí. Ya, a mí me hicieron para tratar mi vasculitis que tengo. Yo tengo un tipo de vasculitis desde el año 2015. Y para dormir otra vez, para que se duerma la vasculitis, me hicieron la pulsoterapia y que te inyectan la ciclofosfamida. Seis, en 6 meses te inyectan una dosis, o sea, por cada mes de 6 meses te inyectan una dosis, ¿no? Y la ciclofosfamida también se inyecta como quimioterápico, ¿no? Pero mi Sí, hemograma salió normal, o sea, no tuve pancitopenia. A pesar que he tenido los 6 meses de pulsoterapia, no me claro, da porque pancitopenia. claro, porque no todas las quimioterapias, eh, lo tuyo no es para empezar una neoplasia, ¿no? Es una vasculitis. Entonces las Sí, dosis también son menores. Entonces no nos va a causar, si nos causa, pueden ser los leucocitos, tal vez que nos bajen de 5.000, que es lo normal, a 4.500, 4.000. Ya hay una citopenia, no tan exagerada, no tan intensa como en una aplasia, pero la hay. ¿Ya? Porque el medicamento va a ir y va a disminuir esos valores. Puede bajar la hemoglobina. Si tú tenías 15 de hemoglobina, te la pudo bajar a 13,5, 13,8 y no estás anémico, pero te lo ha bajado, ¿no? En cambio, una quimioterapia de una leucemia aguda te baja a cero todo. Te deja la hemoglobina en... Nosotros hacemos que lleguen hasta 8, 7 punto algo y transfundimos, porque si no puede seguir bajando. Los leucocitos nos llegan a 100, 60, 30 leucocitos totales, ¿no? Y las plaquetas lo mismo, pueden llegar a 1.000, 2.000. Esto es una quimioterapia de una neoplasia hematológica, diferente a las quimioterapias de los órganos sólidos, diferente a los inmunosupresores que se utilizan como la ciclofosfamida en las vasculitis. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? ya, sí se entendió. Ya. Entonces, acá nuevamente les presento las imágenes de la médula ósea normal. Son las de abajo, ¿no? Médula ósea, es aspirado de médula ósea normal, la figura B, médula ósea de un paciente con aplasia, la figura D. Sin embargo, hemos dicho que para el diagnóstico necesitamos la biopsia. La biopsia, que son las dos imágenes de arriba, la A y la C, ¿no? Esa es la biopsia. Esa tinción se llama hematocilina eoxina y con esa tinción los patólogos pueden darnos el porcentaje de celularidad que tenga la médula ósea. Ya, entonces, para nosotros saber cuando recibamos el resultado de los patólogos, ¿no? Y nos den un porcentaje de la celularidad, nosotros poder saber si esa celularidad es o no es aplasia, tenemos que saber cuál es la celularidad normal. Y entonces la celularidad normal en un paciente adulto va de 30 a 70%. Por eso es que yo les dije al inicio que en promedio podemos decir tiene 50% de celularidad, 50% de grasa, ¿no? Pero si queremos el rango es de 30 a 70. Y en esa celularidad deben estar presentes los progenitores hematopoyéticos de las tres series, ¿no? Tanto la serie megacariocítica, que va a dar origen a las plaquetas, la serie granulocítica, todos nuestros gránulos que ustedes ya conocen, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y la serie
eritroide, los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, todas estas tienen que estar presentes. Tienen que haber linfocitos, tienen que haber algunas células plasmáticas. Todas las células de la médula ósea han de estar presentes. Esto en una biopsia normal. En cambio, en una aplasia medular hemos visto que la mayoría del tejido se reemplaza por grasa y los elementos celulares que quedan van a ser linfocitos, ¿no? Que son esos redonditos pequeños, más oscuros ahí en la biopsia se ven como puntitos y generalmente son los linfocitos T. Entonces, no nos olvidemos el porcentaje de 30-70 y cuando el patólogo nos dé ya el informe de la biopsia de médula ósea, nosotros vamos a ver si está menos de 30, diremos, no, esta es una aplasia. Y cuando digamos esta es una aplasia, también tenemos que saber el grado, ¿no? Como en todo. Como cuando el paciente te dice, y estará empezando, ya es terminal, ¿no? Cuando es un cáncer. En la aplasia nosotros decimos si la aplasia es severa, muy severa o si no es severa. Y para eso tenemos unos criterios que se llaman los criterios de Kamita, y ahí se los presento. Y ahí nosotros vamos a ver que cuando nosotros tenemos una biopsia del hueso con menos de 25% de la celularidad, vamos a decir de frente aplasia. Y luego, para nosotros poder saber si es severa o muy severa, nos van a servir muchísimo la cifra de los neutrófilos. Los neutrófilos menos de 200 nos van a decir que la aplasia medular es muy severa. Los neutrófilos menos de 500, pero más de 200, nos van a decir esta aplasia medular es severa. Y si no cumple esos criterios, pues decimos la aplasia medular es no severa. Por ejemplo, neutrófilos de 800, pues será una no severa. Ahí están todos los criterios que los podemos leer, ¿no? Pero con fines prácticos para que ustedes puedan diferenciar rápidamente, lo que tenemos que fijarnos es la cifra de neutrófilos. 25% de celularidad o menos, y decimos aplasia, veo mis neutrófilos. Neutrófilos en 100, aplasia medular muy severa. Neutrófilos en 800, aplasia medular no severa. Neutrófilos en 400, aplasia medular severa. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos. ¿Sí? Ya. Entonces ahí yo les dejo esos criterios que a nuestros residentes, ¿no? Están obligados a saberlo, pero a ustedes me interesa que sepan reconocerla o sospechar de la enfermedad y saber luego en cómo estamos, ¿no? Entonces así ustedes pueden, hasta cuando vean a su paciente van a decir, uy, 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 este es muy severo, ¿no? Pobre, ya sabemos de que las infecciones van a estar a la luz del día, ¿no? Con neutrófilos menos de 200, ese paciente debe estar en aislamiento invertido. Se puede con el uso de mascarillas, si se puede solitito en una habitación, obviamente, ¿no? O sea, cosas de estas. Si se puede filtro cepa, que ahora están muy comunes, muy de moda con lo del coronavirus y los aviones, esos filtros cepa, todos esos se pueden usar en nuestros pacientes cuando tenemos estas aplasias medulares, ¿ya? Entonces, celularidad de la biopsia de la médula ósea menos de 25, decimos aplasia. Si mis neutrófilos están debajo de 200, decimos aplasia medular muy severa. Si están menos de 500, aplasia medular severa. Y si no coinciden con ninguna de esas, la aplasia medular es no severa. ¿Ya? Entonces, estos pacientes generalmente van a ir transfundiéndose. Yo le puedo transfundir plaquetas, si las plaquetas están muy bajitas, le puedo transfundir paquetes globulares para que no esté con un síndrome anémico, para que no tenga un dolor anginoso ni me haga un infarto, ¿no? Todo esto puedo transfundir, pero no puedo transfundir leucocitos. Doctora, pero yo le puedo poner el filgastrin, que es un estimulante de colonias granulocíticas. ¿Qué opinan? A ver. Es un estimulante de colonias granulocíticas. Se llama filgastrin. Se lo ponemos, por ejemplo, a los pacientes que les damos quimioterapia para que recuperen rápidamente los neutrófilos. ¿Yo podría usar eso en estos pacientes? No. ¿Por qué? A ver. Porque la médula ósea es insuficiente para... Claro, porque esa médula ósea está vacía, ¿no? No hay a quién estimularle.
No hay progenitores. Claro, no hay progenitores. Entonces, ¿a quién yo estimulo para que produzca? A nadie. ¿No? O sea, uno ve y dice, uy, le han puesto factor estimulante, pero si es una aplasia, no, o sea, no sirve, ¿no? Es un pinchazo más que se gana el paciente que no va a dar fruto, pues, ¿no? Entonces a ellos hay que cuidarlos mucho de las infecciones porque son las dos series que no vamos a poder reponer con transfusiones, plaquetas y sangre sí. Recuerden también que cuando, ya vamos a ver en el escenario de transfusiones, cuando se transfunde mucho, uno puede hacer refractariedad y el rendimiento de la transfusión no es la misma. Entonces yo no voy a transfundir para mantener a mi paciente en plaquetas normales, es decir, 150,000, ¿no? Manejaremos otros valores donde yo me asegure que mi paciente no vaya a sangrar, pero sin estar transfundiéndole a cada rato, ¿ya? Para evitar la refractariedad. Y tampoco puedo transfundir paquetes globulares a cada rato, porque lo que hago es, sí, le mejoro la hemoglobina, va a estar bien, pero también estoy metiendo muchísimo hierro. Ese hierro va a depositarse en riñón, en hígado, en corazón y finalmente me va a fastidiar estos órganos también, ¿ya? Entonces, se les va a ir reponiendo lo que le haga falta para tener un valor adecuado, no adecuado, un valor que sea compatible, ¿no? Con una calidad de vida buena en lo que son hemoglobinas y plaquetas para que no estén sangrando ni con síndrome anémico, pero que no se exagere, ¿sí? Y por esto, ¿eh? Por la refractariedad que hay o por el acúmulo de hierro que les causamos a los pacientes. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro diagnóstico, ¿no? De aplasia, que lo hemos pensado por la pancitopenia con la que venía el paciente, el síndrome que haya venido de acuerdo a la pancitopenia que predominaba, o tal vez con todo, ¿no? Tal vez ha venido con fiebres, con sangrando, ¿no? Con equimosis y gingivorragia, y encima súper pálido, ¿no? Tal vez, si es una muy severa, puede haber venido así. Entonces, nosotros ya sabemos cómo hacer el diagnóstico, pero me interesa, y acá, bueno, en negro está todo lo que es cada una de ellas, así es que estos diagnósticos diferenciales los vamos a hacer con ustedes, ¿ya? Y yo les voy a ir preguntando entonces, o mejor primero los voluntarios. A ver, la imagen superior izquierda. Ven ahí una imagen que les digo yo es de un aspirado de médula ósea. Y ahí ven, no les voy a decir lo que se está viendo, pero lo que sí quiero que me digan es, ¿a ustedes les parece que esa imagen superior izquierda sea una aplasia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Solo con lo que hemos explicado. Yo no quiero que me digan qué célula es ni nada. Simplemente eso, ustedes ven y dirían, ¿esto es una aplasia? ¿Sí, no? ¿Por qué? No, doctora. No, no es cierto. ¿Por qué? Me parece ver células, al menos glóbulos blancos y rojos. Ahí nuestro compañero está viendo células, ¿no es cierto? ¿Y ve grasa? Escasa. Escasa, ¿no es cierto? Es más, las células que son chiquitititas, que estas están haciendo aumento, estas células de acá son mucho más grandes que estos puntitos de grasa, ¿no? Excepto el que tienen ahí en el borde superior izquierdo de la figura. Todos los demás son micro gotitas de grasa. Lo demás son células. Ya no les voy a preguntar qué células son, ahora se las digo yo, pero hay demasiadas células como para decir esto es aplasia, ¿no? La aplasia, ¿por qué se caracteriza? ¿Porque hay demasiadas células? No, porque hay muy No, pocas. porque hay muy pocas células. Ya, esto de acá también da pancitopenia y esta es una leucemia aguda. Estos son blastos que se empiezan a clonar entre ellos, a proliferar uno tras otro y ocupan la médula ósea, ya no dejan espacio a la grasa. A nivel periférico el hemograma hay pancitopenia, pero cuando uno ve, yo por ejemplo, mientras me espero el resultado de la biopsia, veo el aspirado y esto ya es leucemia, pues, ¿no? Ya no voy a pensar en aplasia. ¿Sí? Entonces, al ver, si a ustedes les preguntaran, ustedes dicen, esto yo no sé qué es, pero aplasia seguro que no es. ¿Ya? Entonces, esta es una leucemia aguda. Luego, la otra imagen superior de... Una consulta. Las células grandes serían los blastos, ¿verdad? De Sí. la superior izquierda. Sí.
son los blastos. Son células inmaduras con núcleo de cromatina laxa, con su nucleolo. El citoplasma y es amplio, ¿no? No se ven, pero por la imagen si es o no granular, ¿no? Pero el citoplasma es amplio. ¿Ya? Y hay muchísimas, ¿no? La grasa, como les digo, son microgotas de grasa. Luego. Doctora, ¿y el porcentaje de los blastos se ve por el aspirado? Sí, ahí sí, porque el porcentaje en blastos nosotros vamos contando por la cantidad de células, ¿no? Entonces nosotros decimos de 100 células, ¿cuántos son blastos? Y entonces el resultado va a dar en 1%. Y acuérdense que para el diagnóstico de leucemia necesitamos un 20 o más por ciento de blastos, ¿no? Ok, doctora. ¿Ya? Biopsia en aplasia, porque tengo que ver el tejido óseo. Acá en cambio estoy contando la celularidad, ¿ya? Siguiente imagen, superior derecha. ¿Les parece aplasia? Sí, ¿no? ¿Por qué? No, No, no es cierto. ¿Por qué? hay mucha celularidad. Hay un montón de celularidad, doctora, no sé cuáles son, pero ahí hay muchas células. Grasa tengo, hay 2 puntitos en medio de las células, pero hasta son más chiquititas que las células que ya de por sí son microscópicas. Por lo tanto, esto será lo que sea, menos aplasia. Y a estas se las presento, estas son las células plasmáticas del mieloma múltiple, son células muy bonitas, pero que dan mucha invalidez a nuestros pacientes, ¿no? Son células de tamaño mediano, se las puede describir como con núcleo redondo excéntrico, es decir, que se van hacia un lado, como con un halo que les hace sombra, que se llama arcoplasma, que es el aparato de Golgi, un citoplasma amplio, basófilo, que significa azul, agranular, no tiene gránulos, ¿no? Y que en este caso ven que está proliferando, ocupa médula ósea y podría producir pancitopenia. Mielomas generalmente no llegan a pancitopenias, pero podrían hacerla, sí. ¿Ya? Generalmente nos va a hacer anemias y trombopenias, pero pueden llegar también a ser pancitopenias. Ahora, una imagen un poco distinta. Inferior izquierda. Esa es una biopsia, ya no es un aspirado, esa es una biopsia. Esa es la tinción de hematocilina eosina. Ustedes están viendo unas trabéculas que están en la parte baja, que es como un rosado sin puntos en medio, ¿no? Un rosadito ahí que se parecen a las trabéculas de la imagen de la aplasia que la tenemos acá en el borde inferior derecho, ¿ya? Y luego ven como si tuviéramos unas células que están como siguiendo un camino, ¿no? Como si fueran unas pistas. No, doctora, ¿y usted cómo ve células ahí? Ya, bueno, hay que verlas con cariño porque están ahí como en filas. En filas, porque esto de acá, no sé si es que lo van a hacer en algún seminario, es la biopsia de una mielofibrosis. Aquí hay fibras de reticulina, que son como esas barras que nos ponen a nosotros en el aeropuerto donde hay que pasar todos en filita, ¿no? Como unas culebritas, ya. Así, esa reticulina nos va haciendo formar filas y luego viene el colágeno que va a cubrir todo eso y finalmente lo va a fibrosar, lo va a dejar fibrosado y por lo tanto la médula ósea ya no va a producir. Si yo les digo, ustedes acá ven que es aplasia, me dirían sí o no, ¿por qué? Ya les dije que es mielofibrosis, o sea, ya la primera respuesta es no, no es aplasia, doctora. ¿Por qué? Lo único que tienen que hacer es comparar las dos imágenes de los dos extremos inferiores. ¿Por qué no es aplasia esa? Bueno, va a haber más predominio de tejido fibroso y no de grasa. No hay Esa es una grasa, diferencia. ¿no? Claro. Entonces acá, igual, si les muestran esto, imagínense el patólogo. A ver, ven tú, pues ya. ¿Esto te parece aplasia? No, doctor, no tengo idea de lo que es, pero aplasia no es. ¿No? ¿Por qué? Porque yo tendría que ver muchísima grasa, poquitas células. Ahí yo veo una gelatina, si quieres, ¿no? Pero no veo que haya grasa. Y en la aplasia se reemplaza el tejido hematopoyético por grasa y quedan las pocas células que son los linfocitos. ¿Sí? Y eso, como les digo, es una mielofibrosis. Y para que sepan, la mielofibrosis es de las enfermedades hematológicas que tiene la esplenomegalia más grande, junto con la leucemia mieloide crónica. Pueden hacer esplenomegalia gigantes estas mielofibrosis que pueden llegar hasta fósil y aquí izquierda.
¿ya? Entonces, si ya tenemos que una esplenomegalia gigante, diríamos aplasia, ¿sí o no? Chicos, esplenomegalia gigante, ¿va compatible con aplasia? No. No, doctora. Y ahora les voy a presentar acá la última imagen, que es la inferior derecha, ¿no? La imagen de una lámina periférica. Esa es sangre periférica, la que nos pueden hacer pinchando el dedo, lo extendemos en una lámina portaobjeto, la teñimos, la ponemos al microscopio y vemos eso. Las células hay medias grises que ustedes ven, que algunas parecen anillos, ¿no? Con un hueco bien grandote en medio, blanco. Esos son nuestros glóbulos rojos. Y eso blanco es porque están totalmente anémicos, ¿no? Entonces, ¿ustedes reconocen esa célula que está al centro? En una lámina periférica. Ya les he dicho que no es un glóbulo rojo, ¿no? Los glóbulos rojos están ahí detrás, todos pálidos. ¿Es una plaqueta o es un glóbulo blanco? Las plaquetas son las más chiquititas que están ahí en puntito. Es un glóbulo blanco. Ustedes saben todos los tipos de glóbulos blancos que hay, ¿no es cierto? Linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. ¿Ese cuál es? No pasa nada si nos equivocamos, ¿eh? Parece un neutrófilo. Parece un neutrófilo, que su otro nombre es segmentado, ¿no es cierto? Neutrófilo. ¿Por qué? Porque el núcleo tiene muchos segmentos, pero no tantos como este, ¿no? Generalmente tiene pues 3 segmentos, hasta 4. Pero este, ¿cuántos tiene? 2, 4, 6, 8, 9. Este es un hipersegmentado, ¿no? Es un neutrófilo hipersegmentado. ¿Eso en qué patología vemos? En una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Entonces, lo que yo les quería mostrar es que podemos tener pancitopenia, tanto enfermedades malignas, ahí a la cabeza está la leucemia, como con las benignas, una anemia por déficit de vitamina B12 que se llama anemia megaloblástica y que veremos en el seminario también, ¿no? En terapéutica. Ya, entonces esos son los 4 diagnósticos diferenciales que les he querido poner para la aplasia con la imagen al lado para que diferencien, ¿ya? ¿Hasta ahí bien? Chicos. Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, tenemos que tratar, ¿no? Tenemos que decir al paciente, usted tiene una aplasia medular y te dirá primero, ¿qué es eso, doctor? Explíqueme. Le explicaremos, ¿no? La médula ósea se ha quedado vacía, no hay precursores, no hay células madre que produzcan ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Doctora, ¿se puede hacer algo? Sí, sí se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo, gracias a Dios, ¿no? Entonces, en la aplasia medular adquirida, cuando nuestro paciente tiene menos de 40 años, lo ideal es ver si tiene un hermano compatible, ¿no? O un donante compatible de médula ósea para cambiar esa médula ósea mediante un trasplante halogénico de médula ósea. ¿Me entienden cuando digo trasplante halogénico? ¿O explico? Un trasplante de un individuo de la misma especie. Ya, a ver. En los trasplantes de médula ósea tenemos trasplantes autólogos y trasplantes halogénicos. Igual acuérdense de nuestros anticuerpos, ¿se acuerdan? Los autoanticuerpos, los aloanticuerpos, ¿no? Igual acá, trasplante autólogo, trasplante halogénico. Trasplante autólogo significa yo dono mis propias células para mí, autólogo. ¿Hay riesgo de rechazo? No, porque son mis propias células, ¿no? Trasplante halogénico significa, si yo necesito una médula ósea, mis células no me van a servir, necesito células de otro. O sea, halogénico, me tienen que poner médula ósea de otra persona. ¿Puedo rechazarlo así? Esa es la mayor complicación y la gran diferencia entre los trasplantes autólogos y halogénicos. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo les pregunto...
Dime. ¿Tiene que ser un familiar de todas maneras, un hermano? Ahora les voy a explicar. Cuando yo les digo, por ejemplo, en una aplasia medular, ¿podríamos hacer un trasplante autólogo? ¿Sí o no? No, no serviría de nada. No, porque no tenemos células, ¿no? ¿Qué células me voy a donar si no tengo? Yo tengo que llenar algo que está vacío. O sea, autólogo, imposible. En otras patologías sí. Yo estimulo mi médula ósea, hago que produzcan muchas células madre, las saco, las guardo y luego me las vuelven a poner. Pero en este caso, en aplasia, que no tenemos células, no podemos hacer eso. Por lo tanto, necesitamos células de un donante. Un donante, ¿no? Que sea compatible con nosotros. Un donante compatible con nosotros puede ser emparentado o no emparentado. Emparentado es tu hermano, tu papá, tu mamá. No emparentado es un X que se puede buscar a nivel mundial y que sea compatible contigo. Se hacen los estudios de compatibilidad, que son los estudios de HLA, se llaman así, y se puede saber tal vez y encontramos un donante, no sé, alemán para tu médula ósea, ¿no? Entonces, hay donantes emparentados y donantes no emparentados. En este caso, nosotros buscamos aquí en el Perú donantes emparentados. Acá en nuestro país no se hacen trasplantes halogénicos aún en ninguna parte. Solamente se hacen trasplantes emparentados, o sea, halogénicos de emparentados, es decir, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano. Si yo tengo que elegir entre papá, mamá, hermano, para una aplasia medular preferimos al hermano, porque el hermano puede ser 100% compatible contigo. ¿No? Si es que es compatible, buscamos que sea 100% compatible. Tu papá nunca va a ser 100% compatible contigo porque tú tienes 50% de mamá y 50% de papá. O sea, tu mamá va a ser 50% compatible tuyo y tu papá va a ser 50% compatible tuyo. En cambio, un hermano de padre y madre sí tiene la posibilidad de ser 100% compatible tuyo. Por eso buscamos primero a un donante de médula ósea que sea el hermano idéntico se llama así. Cuando tenemos eso, esa es nuestra primera opción para una aplasia medular, hacerle un trasplante de su hermano idéntico. Cuando no tenemos eso, que es lo que usualmente ocurre en nuestro país, porque puede ser hijo único, porque pueden no ser compatibles del todo, ¿no? Lo que hacemos es dar un tratamiento que se llama triple inmunosupresión, que es el tratamiento de elección para los mayores de 40 años. ¿En qué consiste ese tratamiento de la triple inmunosupresión? Como su nombre dice, se dan 3 inmunosupresores. ¿Cuáles son esos 3 inmunosupresores? El primero es la timoglobulina o linfoglobulina. Se llaman así porque tienen origen equino o de conejo. Se llaman así, son las globulinas. El segundo inmunosupresor es la ciclosporina A y el tercer inmunosupresor son los corticoides. Se da esa triple inmunosupresión y ¿qué es lo que se busca? Se busca un reseteo de esa médula ósea, así como cuando las computadoras se cuelgan, yo debería hacer eso ahora con la mía, hay que resetearlas, ¿no? Se resetean para que empiecen a andar. Con la triple inmunosupresión queremos hacer algo parecido con la médula ósea. No está funcionando, queremos inmunosuprimir a todos esos linfocitos T que han estado destruyendo ahí para ver que esa médula empiece a producir. Cuando nosotros damos esa triple inmunosupresión, no es que el paciente lo recibe y ya está, termina el tratamiento y la médula empieza a producir. No, el efecto va a durar de 3 a 6 meses. En 3 meses yo recién voy a poder saber si hay una respuesta parcial y en 6 meses recién podré saber si me ha respondido definitivamente o no al tratamiento. ¿Qué va a pasar durante todos esos meses? Igual el paciente va a necesitar transfusión de paquetes globulares para aumentar hemoglobina o transfusión de plaquetas si es que las plaquetas están muy bajas. Si responde a esta triple inmunosupresión, ya está, y simplemente hacemos un seguimiento, los pacientes vuelven a su vida normal. Si no responde a esta inmunosupresión, puedo darle una segunda inmunosupresión, pero antes tengo que fijarme, encontré un donante para su trasplante, ¿no? Si ya me dicen, no, ya tengo donante, ya mira, no ha respondido a la inmunosupresión y ya hay donante, ya que pase a trasplante. Siempre el trasplante va a ser lo que nos va a ayudar, ¿no? Siempre lo que vamos a ir buscando como el tratamiento ideal, por decirlo así, que como les digo, lamentablemente no es el que tenemos fácilmente acá, ¿no?
Entonces le podemos dar un segundo tratamiento de triple inmunosupresión y evaluar nuevamente. Esta triple inmunosupresión es tan intensa como lo es un tratamiento con quimioterapia para una leucemia aguda, ¿no? Aparentemente no suena así, pero es súper, súper intensa. El paciente está frágil muchísimo tiempo. Es más, en las leucemias agudas el paciente lo dejamos en 0 a nivel hematológico, va a recuperar y se va a ir a su casa recuperado. En cambio, ya está de nuevo esto. Aquí estamos, ¿no? ¿Volví a la imagen? Sí, doctora. Ya. En cambio, en una aplasia, el paciente se va a ir a su casa todavía con las citopenias encima, esperando, ¿no?, que pase todo el tiempo para poder evaluar la respuesta. ¿Ya? Entonces, si ya no respondió, hemos dicho, damos una segunda inmunosupresión, viendo lógicamente la edad del paciente, sus comorbilidades, y estoy preguntándome siempre, ¿y el donante? ¿Y el donante? ¿No? Si aparece el donante, pasa de frente a trasplante de médula ósea. Ahí ustedes van a ver que dice donante no relacionado. Eso se hace cuando no tenemos un donante emparentado, ¿no? El hermano idéntico, por ejemplo, se manda la muestra, el estudio de HLA, a los bancos mundiales de médula. Entonces, mientras yo le doy la triple inmunosupresión, pueden haber encontrado un donante en cualquier país del mundo y entonces nos avisan. Y si nos encontramos en ese momento en el que no responde al tratamiento, entonces avisamos y se debería hacer ese trasplante al paciente. Como les digo, no se hacen acá en el Perú, por lo tanto tendríamos que trasladar al paciente a un país cercano donde sí lo hagan para que se pueda realizar. Ya no sé cuándo empezaremos a hacer, la verdad, no es diferente a lo que ya estamos haciendo. Yo tuve la oportunidad de hacer trasplantes de emparentados, de no emparentados, de cordón umbilical, ¿no? Y simplemente es tratar de empezar y empezar a ganar experiencia, pues, ¿no? Acá, pero todavía no se hace. Entonces, este es el algoritmo así súper básico, chiquitito. Y acá les traigo uno un poco más completo, ¿no? Donde vamos a hacer un resumen de lo que es la aplasia. Y entonces, si nosotros queremos hacer un caso clínico, diríamos, ¿no? Paciente de 35 años que llega a emergencia con fiebre, con un síndrome anémico, ¿no? Y algunas equimosis en miembros superiores. Como ya ha hecho fiebre y todo, le hemos pedido sus analíticas, además es joven, ¿no? 35 años y en el hemograma hemos visto pancitopenia. Con la pancitopenia le hemos hecho un examen físico, no había esplenomegalia, y su DHL estaba normal. Por lo tanto, hemos revisado la lámina periférica y en la lámina periférica hemos visto que no hay blastos, no hemos visto nada, es más, está tan pancitopénico que no se ve nada. Le hemos hecho una biopsia, un aspirado y una biopsia de médula ósea para saber que en cuanto hemos hecho el aspirado lo hemos teñido y eso lo tenemos rápidamente mientras esperamos el resultado de la biopsia que va a durar generalmente de 5 a 7 días, ¿no? Hemos visto y en el aspirado vemos de que no hay celularidad. Y uno dice, uy, no hay células, ¿no? Puedo pensar mil cosas. El que hizo la extensión no sabe hacerla. El que la muestra se coaguló y cogieron solamente pura sangre medular, ¿no? Por eso es necesario en esta patología la biopsia. Sale el resultado de la biopsia y la biopsia me dice menos de 25% de celularidad. Por lo tanto, digo aplasia. He hecho el estudio de citogenética y es normal para descartarme la parte de los niños, ¿no? Que pueden ser por algunas mutaciones. Cuando yo tengo mi diagnóstico de aplasia, hemos dicho que si tiene menos de 200 neutrófilos es muy severa, menos de 500 severa, y si no tiene ninguno de estos rangos, decimos es una aplasia no severa. Entonces tengo mi diagnóstico de aplasia medular y entonces digo, paciente 35 años, ¿qué tendría que hacer? Su trasplante. Y estamos hacia la imagen de la izquierda, ¿no? La flecha de la izquierda. Entonces, 35 años debería ir a trasplante. ¿Tiene a su hermano idéntico? O sea, un HLA idéntico, un donante hermano idéntico. Decimos, sí, perfecto, pasa a un trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico. Y se evalúa todo lo del trasplante y el paciente ha cambiado su médula ósea vacía por una nueva.
y ahí se terminaría, ¿no? Y ya se hace todo el seguimiento del trasplante, que es todo otro seguimiento súper importante. Recuerden, el trasplante de médula ósea es el procedimiento más, yo podría decir, es el más, no digo el complicado, pero es el más, ¿qué les digo? El más, no es complicado, no sé qué, ahorita se me ocurre la palabra, pero en toda la medicina el trasplante alogénico de médula ósea es el más difícil, podríamos decir, no porque haya que operar, cortar y hacer esas cosas, no. Es porque cuando nosotros hacemos el trasplante vamos a cambiar toda la serie hematopoyética y con ello todo el sistema inmune, todo el sistema inmunológico del paciente, ¿no? Para empezar, a nivel de sangre, si estudian sus cromosomas, si el paciente es mujer y el donante es varón, esos cromosomas van a ser XY, ¿no? Para empezar. Después va a tener que reaccionar, empezar a crecer la médula ósea sin rechazar para nada a esa médula ósea que le han puesto. Y en los rechazos pueden ser los más terribles del mundo. Ya, por ejemplo, pueden hacer una cirrosis que te pueden, y con unas obstrucciones de vías biliares que no son por litiasis ni nada y que te vuelven verde. Pueden hacer vasculitis a nivel cerebral que te dejan con dolores de cabeza todo el día. Pueden hacer unas reacciones a nivel conjuntival que tienes que usar toda tu vida, verano, invierno, día y de noche, lentes oscuros. Pueden hacer fibrosis pulmonares, pueden hacer reacciones en piel desde erisipelas como una quemadura solar hasta esclerodermia, que no tienes rangos articulares para poder ni siquiera peinarte, ¿no? O sea, hay un montón en lo que es rechazo en un trasplante halogénico. O sea, trasplante halogénico es otro mundo y es el más complicado, diríamos, en lo que es medicina, pero por todo lo que conlleva. Un trasplante de corazón, por ejemplo, el paciente entra a quirófano, es súper, ¿no?, laborioso y todo para los cirujanos, pero ellos terminan su operación y saben, el paciente vive o no vive, ¿no? Este corazón respondió o no. Y fue un éxito o lamentablemente no se pudo. En ese momento, ¿no? Sale del quirófano y ya saben si funcionó o no. En un halogénico, no. Hay que seguirlo con una inmunosupresión de 6 meses a 1 año. Hay que cambiar todo su carnet de vacunación y hay que ver todos los rechazos que puedan haber o las recaídas después. ¿Ya? Entonces, cuando hay un donante, suena bonito acá, ¿no? Lo que es la aplasia, decimos ya, donante, viene el hermano, le hacemos el trasplante y listo, se acaba. En cambio, si no hay un donante, hay que hacer la triple inmunosupresión. ¿Con qué? Con las linfotimoglobulina, la ciclosporina y el corticoide. Evaluamos a los 3 meses. Si hay respuesta, perfecto, ahí quedó. Si no hay respuesta, el paciente va a continuar dependiente de transfusiones, ¿no? Y podemos ver si es que le damos una segunda triple inmunosupresión. Si hay respuesta después de esa segunda triple inmunosupresión, perfecto, ya está, respondió, quedamos ahí. Y si no hay respuesta, estoy buscando nuevamente a un donante, ¿no? Si hay donante, perfecto, pasa a trasplante. Y el donante en este caso puede ser un familiar o un no relacionado, ¿no? Este familiar no idéntico es el papá y la mamá, que son 50%, hemos dicho, ¿no? 50-50. Y si después de una segunda triple inmunosupresión no hay respuesta, no hay donante, el paciente va a terapia de mantenimiento, terapia de soporte. ¿Qué es eso? Transfusiones de sangre para mantener cifras de hemoglobinas y plaquetas dentro de rangos aceptables, que no lo tengan con síndrome anémico ni con sangrados. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están, chicos? Sí, doctora. ¿Dudas? ¿Preguntas? Chicos, ¿preguntas? Doctora, tengo una duda, creo que no lo escuché muy bien esa parte. Para el tratamiento, ¿Qué parte? la primera opción sería la transfusión, la triple inmunosupresión o el trasplante. No,
Las transfusiones van a ser el tratamiento de soporte. Transfusión no va a curar para nada a tu paciente. Transfusión solamente es, le falta hemoglobina, ponle paquete globular, sube la hemoglobina. Le falta plaquetas, ponle plaquetas, sube las plaquetas. Eso es un tratamiento de soporte, un tratamiento de mantenimiento. Lo que nosotros necesitamos es cambiar esa médula ósea por una que funcione. ¿Y cómo se hace eso? Cuando son menores de 40 años, de forma ideal con un trasplante alogénico, o sea, un trasplante de un donante que puede ser su hermano o, si es que ya no se puede, pues un papá, una mamá o un donante no relacionado, o sea, un compatible que podamos encontrar a nivel mundial. ¿Sí? En cambio, cuando son mayores, vamos por la triple inmunosupresión, que es lo de inicio, lo que damos de inicio. ¿Qué pasa? Que en nuestro país, mientras se hace el estudio de compatibilidad con los hermanos, ¿no? Pasa un mes. En ese mes, o tú lo tienes transfundiéndose al paciente y haciéndolo vivir como una burbuja para que no se te infecte, ¿no? Y puede que el resultado salga positivo o negativo. Por lo tanto, generalmente empezamos con la triple inmunosupresión y si ya no da resultado, tenemos a los hermanos estudiados y si hay alguno compatible, trasplantamos. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ya está. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya, vamos a hacer una cosa. Yo voy a intentar arreglar esto de la computadora y no sé qué tal les va mañana a las 7 de la mañana a hacer la otra clase, la de mieloma múltiple. Melissa. ¿Aló? Chicos, ¿me escuchan? Doctora, sí se le escucha. Mañana a las 8 tenemos una clase, pero a las 7 creo que estamos libres. ¿A las 8 de qué tienen? De salud pública. No. No, de No los veo, no los veo. Pero a las 7 gestión. sí. ¿Qué? Tenemos clase mañana a A las 8, doctor, de la mañana. Ya, pero a las 7 podríamos hacer mielomas. ¿Qué A las dicen? 7 creo que estaría bien, doctora. No sé qué dicen mis compañeros. ¿A las 7 qué? Sí estaría bien a las 7, chicos. Sí, Yo también estoy de acuerdo. Bueno, siempre y cuando acabe antes de las 8, ¿no? La clase. Para entrar a salud pública. Voy a volar con la clase. No van a querer que acabe, van a ver. doctora, si no a las 6:30. De 6:30 a 8. A las 6. Ya, se van a despertar. 6. No sean malos, 6:30, pues un día déjenme despertar aunque sea media hora después. 6:30 entonces, doctora. Entonces, Está mañana bien. hacemos Loma de 6:30 a 8. ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Entonces quedamos así. Voy a arreglar esto porque ahorita acá, dictarles de acá no me gusta nada. No puedo usar ni el puntero para señalarle las figuras ni nada. Ya, lean un poco de mieloma múltiple, cosa que así avanzamos más rápido y terminamos a las 8 en punto. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Hasta mañana. Listo, chicos. Repasen a Placia, mañana les pregunto. 5 minutos de preguntas.